Bienvenidos a una nueva edición del devocional semanal de la Casa de la Bendición. Soy el pastor Horacio Alcaraz de Concordia, provincia de Entre Ríos, República de la Argentina. Y esta semana vamos a hablar de un tema muy importante y tiene que ver con la influencia de la iglesia en la sociedad. Cuando hablo de la iglesia, hablo del punto de vista bíblico. No estoy hablando de una institución, no estoy hablando de una organización sin fines de lucro, de una ONG. Estoy hablando de vos y de mí, de nosotros, los que fuimos salvos por medio de la sangre de Jesucristo, los que fuimos redimidos, los que hemos nacido de nuevo, los que fuimos convertidos por el poder de Dios. La Biblia dice claramente que nosotros somos las piedras vivas de este edificio espiritual que es la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, no es un edificio, no es un templo, no es un lugar de culto. La iglesia es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo en la tierra. Sos vos, soy yo, somos todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Ahora, la iglesia está en este mundo, la iglesia está aquí en la tierra y está con una misión. Está para cumplir con un propósito específico. De otro modo, Dios ya hubiera llevado a la iglesia a los cielos y a todos sus hijos a estar en un lugar donde no hay lo que hoy vemos lamentablemente en nuestro mundo: el dolor, el sufrimiento, violencia, muerte y tantas cosas terribles que son consecuencias del pecado del hombre, y que estamos todos en alguna manera expuestos a esas consecuencias. Ahora, si Dios quisiera preservar a su iglesia, preservar a su pueblo de una manera completa, perfecta y total, para que ninguno esté puesto a nada de eso y ninguno de nosotros pecáramos, porque estamos también ciertamente todo el tiempo expuestos al pecado, nos llevaría al cielo. Pero sin duda estamos acá en la tierra por un propósito divino, porque Dios tiene un plan para la iglesia aquí en la tierra. Tenemos que cumplir con nuestra misión. Yo quiero hablar, o mejor dicho, comenzar a hablar durante esta semana, en esta serie del devocional semanal, acerca de la iglesia y su influencia en la sociedad. No vamos a hablar de principios de cómo cambiar el mundo, pero sí vamos a hablar de lo que la Biblia nos muestra y nos revela con respecto a la iglesia funcionando en la comunidad, funcionando en la sociedad. La manera en que la iglesia se movía en una sociedad, en una cultura totalmente hostil, antagónica a las convicciones, a los valores y a la cultura de la iglesia. Y para eso me voy a referir a la iglesia primitiva, a la iglesia naciente, a la iglesia en sus principios, para tratar de hacer primero un paralelismo con nosotros en esta época, pero también para extraer de las experiencias de ellos, de lo que ellos les tocó vivir, principios bíblicos para aplicarlos a nosotros en este tiempo, porque creo yo que nosotros en este tiempo estamos ante la misma gran oportunidad que la iglesia naciente del Nuevo Testamento tuvo de poder influenciar y afectar el sistema que nos rodea, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Vamos a hablar hoy en particular de influencia. Porque si estamos hablando de cómo la iglesia afecta a la sociedad, estamos hablando justamente de influencia. Influencia es algo que respiramos todo el día. Nosotros no solamente respiramos aire, respiramos influencia. Puede ser una influencia positiva, puede ser una influencia negativa. Nosotros somos de influencia hacia el entorno que nos rodea, y el entorno que nos rodea también ejerce una influencia sobre nosotros. Y es importante entender el rol que tiene la iglesia como un agente influenciador, como un agente de cambio y de transformación para la sociedad y para la comunidad, como un agente del reino de Dios en la tierra para transformar la realidad, para transformar las cosas que están aconteciendo, ocurriendo, para cambiar el sistema que nos rodea. Y vamos a ver cómo en la Biblia, específicamente Hechos, capítulo 5, del versículo 12 en adelante, vamos a ver cómo en la Biblia la palabra de Dios nos da principios poderosos
que nos van a dar a nosotros herramientas para este tiempo, para transformarnos en esa influencia que la iglesia está llamada a tener en este tiempo, como siempre ha sido llamada a tener durante toda la historia. El diccionario, por una parte, el diccionario Webster define la influencia como el poder de afectar a los demás, y eso es influencia. Y todos tenemos influencia. Es el poder que nosotros tenemos para afectar a otras personas y el poder que otras personas tienen para afectarnos a nosotros. Nuestra vida de hoy, en este mismo día, nosotros hemos estado afectando a gente y gente nos ha estado afectando a nosotros. Y para darte un pantallazo de lo que es influencia en la experiencia de la iglesia naciente, vamos a ver algunos versículos salteados del capítulo 2, el 3, el 4, también el 5, para ver cómo la iglesia ejercía influencia, cómo se define influencia en términos de la iglesia afectando el mundo que le rodeaba. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y sobrevino temor a toda persona. Sobrevino como un aire de respeto sobre la iglesia en toda persona que tuvo contacto con ella. Eso se llama influencia. El versículo 47 dice: y que la iglesia tenía favor con todo el pueblo. Eso se llama influencia. Capítulo 3, versículo 10 al 11 dice: en el contexto de la sanidad del cojo que estaba parado en la puerta del templo y que Pedro y Juan habían orado por él y había sido sanado, y dice que la gente le reconocían que era el que estaba sentado pidiendo limosna en la puerta del templo, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido, y teniendo tomados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Todo el pueblo concurrió a ver qué estaba sucediendo. Eso es influencia. Capítulo 4, verso 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era 5.000. Afectaron a personas para que las personas creyeran en el Evangelio. Eso es influencia. Capítulo 5, verso 11: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Eso es influencia. Y el verso 13 dice: y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y eso es influencia. La iglesia primitiva, lo que vemos nosotros, es que ella influenciaba al mundo que la rodeaba y no dejaba que el mundo la influenciara a ella. En este aspecto, la iglesia estaba marcando la agenda de la sociedad y la cultura de su tiempo. ¿De qué tema era lo que se hablaba en ese tiempo? No se hablaba de política, no se hablaba de economía, no se hablaba de arte. El tema principal, lo que convocaba la atención y el motivo de conversación en ese tiempo, era el cristianismo. Era esta doctrina que Cristo le había dejado a sus discípulos. Eran los milagros que estaban ocurriendo, eran las vidas que estaban siendo transformadas. Gente, no se hablaba de otra cosa que de la iglesia. No se hablaba de otra cosa que del cristianismo. En ese momento no había, o si hubiera habido periódicos, diarios, no, la tapa de los diarios hubiera estado llena de titulares y de fotos de temas que tenían relación estricta con la iglesia o con el cristianismo. El apóstol escribe acá en el capítulo 5, verso 28, cuando le ordenaron a ellos que no predicaran más esta doctrina. Las autoridades religiosas de Jerusalén les habían intimado y ordenado que no predicaran más la doctrina del Evangelio. El doctor Lucas, yo dije el apóstol, perdón, no, fue el doctor Lucas, escribió estas palabras diciendo, informando lo que había acontecido. Ellos le decían a Pedro y a Juan: no mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre, y ahora
han llenado a Jerusalén con vuestra doctrina. Eso es influencia. Y acá quiero referirme a el planteo que nosotros nos tenemos que hacer en este tiempo. ¿Querrá Dios que la iglesia tenga la misma clase de influencia en este tiempo? ¿Querrá Dios que vos y yo ejerzamos esa misma clase de influencia en el entorno que nos rodea y sobre las personas que nos rodean cotidianamente? ¿Será que Dios todavía tiene el propósito de que la iglesia cumpla esa función? Claro que sí. Estoy convencido que sí. Hace un par de semanas atrás leí en un libro una frase que me llenó de asombro y también de maravilla cuando leí a este autor diciendo que Dios ha decidido revelar su gloria a toda la creación a través de la iglesia. Y claro, cuando uno mira la iglesia desde el punto de vista humano, la ve con sus defectos, la ve con sus fallas, la ve con sus carencias y la ve con sus debilidades. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y vemos el ideal divino, cuando vemos el llamado de Dios para la iglesia, cuando vemos el potencial que hay en la iglesia, que Dios haya diseñado revelar su gloria a toda la creación a través de la iglesia, yo no dije otra cosa en ese momento: Señor, esto es demasiado maravilloso para nosotros y también es tan alto. Señor, solamente vos podés hacernos suficientes para esto, vos podés hacer que seamos competentes para esto, porque humanamente hablando es una tarea imposible, pero Dios puede hacer. Si la iglesia asume el compromiso, Dios puede hacer que nosotros seamos ese agente, ese instrumento de Dios para que su gloria sea revelada en esta generación a toda la creación. Y no me apasiona otra cosa que ver que esto sea una realidad, que esto sea hecho, que esto sea algo concreto en la experiencia de la iglesia cristiana en este tiempo. No me resigno a pensar de que esto era solamente para la iglesia primitiva. No me resigno a pensar con el hecho de que como estamos en los últimos tiempos, vivimos en tiempos de decadencia de la iglesia. Si bien es notable que hay decadencia en muchos aspectos, pero la Biblia dice que el pueblo del Señor, el pueblo que ama a su Dios, se esforzará. El pueblo que quiere obedecer a su Dios se esforzará. Y creo con todo mi corazón que todavía hay hombres y mujeres con este compromiso, que todavía en la iglesia hay hombres y mujeres, grandes y pequeños, con este compromiso con Dios de transformarse en instrumentos de la gloria de Dios para que sea revelada a toda la creación. La pregunta es, y es con lo que quiero terminar, es si vos y yo estamos dispuestos a este compromiso de no ser más afectados por lo que nos rodea al punto tal de que la cultura de la época afecte y moldee nuestro pensamiento, moldee nuestros valores, moldee nuestra forma, nuestros principios, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, sino que de manera radical nosotros nos determinemos a que a través de la verdad del Evangelio y el poder de la palabra de Dios seamos nosotros los agentes de Dios para afectar nuestra cultura, afectar nuestro entorno, afectar a nuestra sociedad y afectar a todo el mundo que nos rodea. Ahora, ¿cómo hacer esto? No hay métodos, no hay un programa, no hay una estrategia que te diga primer paso, segundo paso. No es lo que yo voy a hacer en este devocional, pero sí lo que voy a hacer en este devocional es compartir con vos 5 claves que de manera progresiva se fueron aplicando en la iglesia primitiva. Son como 5 llaves que fueron abriendo puertas para que ellos tengan esta influencia en su comunidad, en su tiempo. Las voy a compartir con vos a partir de mañana y hasta el día sábado, estas 5 llaves que nos van a abrir la puerta para entender cómo la iglesia va a afectar a la sociedad en este tiempo. Te invito a que me acompañes en el devocional de esta semana. Hasta luego, mañana nos volvemos a encontrar.